a esta hora a Tatiana López, es psiquiatra especialista en niños y adolescentes y laboraba en la UCI del Sur, precisamente dedicada a los pacientes psiquiátricos. Tatiana, bienvenida a Ecos del Conveima. Gracias por estar con nosotros. Un buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a toda la audiencia de Ibagué y del Tolima. Muchas gracias por darme esta oportunidad de denunciar algunas irregularidades que se están presentando en dicha institución de salud que pues está al servicio de toda la comunidad ibaguereña y pues que presta servicios en una zona bastante difícil psicosocial de la ciudad. Sí, Tatiana, ¿qué está sucediendo o qué viene ocurriendo en la UCI del Sur, que es muy importante hoy en día en la estructura del gobierno municipal en torno a la salud mental, otra de las grandes afectaciones que ha dejado la pandemia? Como todos sabemos, el pasado agosto del 2020, la administración actual decide abrir la unidad de salud mental y ubicarla en la UCI del Ricaute, básicamente porque las demandas en salud mental aumentan en pocos meses de la pandemia y los primeros auxilios de salud mental se ven pues muy escasos para toda la población. Allí se instala una unidad de salud mental con 17 camas, 6 camas de ellas son para la atención de niños y adolescentes, es una corta estancia y pues obviamente se atiende una ruta de atención psicosocial que estaba pues liderada por psicología, psiquiatría, trabajo social. Lo que ha pasado durante todo este tiempo de pandemia es que hemos visto varias cosas, ¿sí? La primera es que no hay suficientes medicamentos para tratar a los pacientes. Se han presentado eventos adversos terribles para los pacientes en los que se han fugado, se han tirado del tercer piso de la unidad, han habido agresiones contra el personal de salud, básicamente porque existe negligencia en la parte de la coordinación médica y enfermería, donde las órdenes de un médico especialista se dan y pues es como si al gerente Carlos Cuellar eso no le interesara porque no toma ninguna medida al respecto, sino solamente ataca a los trabajadores que estamos allá, ¿sí? Nos despide sin justa causa, cancela contratos. Desde el miércoles 3 de marzo no tenemos psicología en urgencias. Ayer básicamente no había una psicóloga en urgencias, el servicio se colapsó con una psiquiatra y hoy básicamente no hay quien atienda más de la mitad de la unidad de salud mental y pues básicamente es una persona, el gerente es una persona que no acepta que el servicio no va bien, se le han pasado quejas, se le han pasado notificaciones y básicamente en ese lugar atendemos casi todos los casos que llegan de intentos suicidas del puente de la variante y si se crea este servicio en el municipio es para que exista una persona a la cabeza que garantice la atención y los cuidados de los pacientes de salud mental y nos ayude pues al municipio a que esto no sea un problema cada vez más grave. Todos sabemos que viene la cuarta ola, antes de la tercera ola, pero creo que es la reinfección, pero la cuarta ola de enfermedades mentales, ¿sí? Y claramente sabemos que el desempleo, la violencia y que la población que allí está en la UCI del Ricaute es una población muy vulnerable. Además, se acompaña de algunos corregimientos y veredas que hacen parte del municipio de Ibagué. Y no solamente estamos atendiendo pacientes de este municipio, también vienen pacientes de otros municipios del Tolima. No solamente estamos atendiendo pacientes del régimen subsidiado, sino también pacientes del régimen contributivo, porque sabemos que la alta demanda de salud mental en el municipio no da abasto simplemente con ir al Federico Lleras o algunas otras instituciones donde no hay unidades de salud mental. Sí, Tatiana, ¿por qué usted habla de persecución contra los trabajadores y terminación de los contratos con quienes vienen haciendo este tipo de denuncias allí en la UCI? Sí, lo más triste que ocurre es que los trabajadores yo ya no estoy allá a partir de ayer, cuando este señor le dijo a las personas de la cooperativa por las que yo estoy que no podía continuar allá. Ellos con mucha pena y con mucho respeto me lo hicieron saber
No tengo nada en contra de las personas con quien tenía un contrato, porque han sido personas maravillosas y cumplidas con el contrato, pero sí existe una discriminación contra los trabajadores de allá, tanto que los médicos que trabajamos allá, incluso los médicos generales, no somos trabajadores directos de la unidad de salud de Ibagué. Incluso los enfermeros y los jefes y los enfermeros jefes no son trabajadores de planta de la UCI, ¿sí? Ni la trabajadora social es un contrato, el terapeuta ocupacional es un contrato, y las psicólogas, que hacen una labor espectacular, dan más de lo que pueden dar, porque claramente nuestra labor en salud mental es más que una labor pues que nos da dineros, pero pues es una labor más altruista. Incluso nosotros no hacemos parte de los trabajadores de planta de la Unidad del Sur. De hecho, fueron vacunados casi todos los trabajadores del Hospital San Francisco, que hace parte de las UCIs, y nosotros, los trabajadores de la Unidad de Salud Mental, no fuimos incluidos dentro de esa vacunación. Sí, Tatiana, ¿por qué cuando se han escapado y cuando se han presentado este tipo de situaciones ustedes han denunciado y lo que les manifiestan es que guarden silencio y por esto se ha generado la molestia o malestar al interior de la UCI? Claramente, que guardemos silencio, que no peleemos porque los pacientes escapan y están en peligro. De hecho, ha pasado una cosa muy grave, y es que nunca se le notifica al psiquiatra tratante que esto ha pasado, ¿no? Que un paciente presentó una reacción adversa, que se escapó, que se lesionó. Nunca nos comunican eso, ¿sí? Y cuando nos quejamos, y por ejemplo yo pasaba todas mis quejas a los supervisores de mi contrato, de todo lo que ocurría allá, porque eso hacía parte de las cláusulas de mi contrato, y tenía pues una comunicación directa y buena con ellos, se molestaban, ¿sí? Tal es la molestia por esas quejas del servicio, que el 31 de diciembre ninguno teníamos contrato, porque no se sabía si la unidad iba a seguir, y básicamente eran temas de molestias y de exigencias para ellos de trato digno a los pacientes, incluso que hubiesen medicamentos siempre, que la comida fuera buena, que tuviéramos cobijas, ropa de cama, materiales para terapia ocupacional, que la impresora funcionara, o sea, que los computadores funcionaran, que una cámara de seguridad del servicio funcionara, o sea, cosas que no eran pues lujos, sino cosas regulares que están dentro de un servicio de hospitalización. Sí, ¿ustedes recibieron presiones por parte de la gerencia, por parte de la directiva de la UCI? Nunca recibimos presiones directas. Lo más pueril e inmaduro es que eran chismes de pasillo, de que doctora la van a sacar si sigue peleando mucho, o van a sacar a tal enfermero, o no les van a renovar el contrato si ustedes siguen peleando y siguen quejándose, porque es que ustedes son unas personas muy conflictivas y quejumbrosas, cuando las quejas no eran ni siquiera para que nosotros obtuviéramos un beneficio personal o económico, para trabajar menos o ganar más, o poner a alguien a hacer el trabajo, sino simplemente todas las quejas y todas las sugerencias que se hacían o que se hacen allá son en pro de los pacientes, que es lo más importante de nuestro deber ser como trabajadores de la salud, ¿sí? Y en este caso, mi labor como psiquiatra, aparte de tratar a los pacientes, es garantizar el respeto de sus derechos y garantizar que estén cuidados. Y teníamos un equipo bien conformado que se desintegró, ¿sí? Se desintegró por molestias y quejas, y porque claramente hay dos personas involucradas, que no diré los nombres en este momento, que siempre he reiterado que ocurren estos eventos de fugas, de mala administración de fármacos. Incluso hay alguien que coordina la parte del equipo de salud mental directamente en la unidad, no la ruta psicosocial, que prácticamente nunca está, no le interesa nada el servicio, y es la persona casualmente con la que se presentan las fugas, las agresiones, los problemas con la administración de fármacos, y parece que esa persona fuera intocable, y que si a esa persona se le presiona o se ponen quejas, directamente nos vemos todos afectados.
y básicamente las personas que nos hemos quejado somos las personas que estamos sin contrato, que son 2 psicólogas. Va a haber una tercera psicóloga que ya le dijeron que no le van a renovar el contrato, una trabajadora social, ¿sí? Y en este caso yo, que soy la más beligerante con respecto a los cuidados de los pacientes. Sí, por último, Tatiana, lo que uno observa es entonces que quienes estaban luchando por los derechos de los usuarios y pacientes y buscar mejorar un servicio salen, mientras que quedan quienes no tienen quizás una disciplina en su trabajo. Sí, claramente, o sea, las personas que teníamos entrega no estamos allí. Había una coordinadora de la ruta de atención psicosocial que estaba 2 años ahí. La persona que era como la cabeza y el espíritu de la ruta, una psicóloga clínica, básicamente ya sale. Nosotros queremos contarle que nunca hemos tenido quejas de los usuarios con respecto a la atención de nosotros en la unidad de salud mental. Al contrario, son múltiples felicitaciones con circulares de atención al usuario, y pues básicamente para nosotros es lamentable que a una persona que le encargan una misión y un trabajo tan importante no le interese la calidad de los servicios en salud y la entrega de los profesionales en esto. Pues Tatiana López, psiquiatra especialista en niños y adolescentes, vamos a consultar desde luego a la UCI y a su gerente Carlos Cuellar ante estas denuncias que usted ha realizado hoy en Econoticias de Ecos del Conveima sobre lo que está ocurriendo en esta UCI de los barrios del sur, que es la que ha determinado la administración municipal para atender los pacientes psiquiátricos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Que tengan buen día. Saludos a todos.